¿Estás completamente segura de que quieres hacer esto? Porque si pierdes, no solo pierdes tu trabajo, pierdes todo. La voz de Vincent Khan resonó en todo el restaurante. Cada persona presente había dejado de comer. Los meseros habían dejado de servir. El silencio era absoluto. Y yo, con mi delantal manchado de salsa y mis manos agrietadas por el trabajo, estaba a punto de sentarme frente a uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Mi hija Emma estaba en el hospital. Tenía 7 años y leucemia. Y yo estaba a punto de apostar mi única fuente de ingresos contra un hombre que podía destruir mi vida con una sola llamada telefónica. Pero eso es lo curioso de la desesperación. Cuando ya no tienes nada que perder, descubres que en realidad tienes todo que ganar. Hay momentos en la vida que definen quiénes somos realmente. Momentos donde la persona que creemos ser se enfrenta a la persona que realmente somos. Y ese día, en ese restaurante italiano donde había servido mesas por casi 2 años, descubrí que la mujer que yo creía haber enterrado junto con mi padre y mi esposo seguía viva. Escondida. Esperando. Mi nombre es Claire Bennett. Tengo 26 años. Y esta es la historia de cómo pasé de ser una mesera invisible, agotada, trabajando turnos dobles para pagar el tratamiento de cáncer de mi hija, a humillar a un jefe de la mafia en su propio juego, en su propia mesa, frente a toda su gente. Esta es la historia de cómo el ajedrez me salvó la vida por segunda vez. Pero antes de contarles sobre ese día, sobre Vincent Khan y su orgullo destrozado, sobre las piezas blancas y negras que cambiaron todo, necesito que entiendan de dónde vengo. Necesito que entiendan quién era yo antes de convertirme en la mujer que se atrevió a desafiar a un monstruo. Si esta historia les gusta, les pido que le den like, que se suscriban al canal, que activen la campanita y que compartan este vídeo con alguien que necesite escuchar que los milagros sí existen. Aunque a veces vienen disfrazados de humillación pública. Pero déjenme empezar desde el principio. Crecí siendo la hija de Gregory Bennett. Ese nombre probablemente no les diga nada a la mayoría de ustedes, pero en el mundo del ajedrez, mi padre era una leyenda. 5 veces campeón mundial. El hombre que había derrotado a los mejores jugadores del planeta durante más de 2 décadas. Y desde que tuve edad suficiente para sentarme en una silla, mi padre me enseñó a mover las piezas. No recuerdo un tiempo en mi vida donde el ajedrez no existiera. Mis primeros recuerdos son de las manos de mi padre moviendo un caballo, explicándome cómo saltaba sobre las otras piezas. El caballo es especial, Claire, me decía. Es la única pieza que puede saltar sobre los obstáculos. Recuerda eso. En la vida, siempre hay una manera de saltar sobre los obstáculos. A los 8 años, ya ganaba torneos locales. A los 12, competía a nivel estatal. A los 15, derroté a mi primer gran maestro en un torneo abierto. Los periódicos empezaron a llamarme la heredera del trono. Decían que sería la primera mujer en ganar el campeonato mundial absoluto. Mi padre sonreía cada vez que leía esos artículos, pero nunca dejó que la fama se me subiera a la cabeza. El ajedrez te enseña humildad, me decía. Porque no importa qué tan bueno seas, siempre habrá una partida que te humille. Lo importante no es nunca perder. Lo importante es cómo te levantas después de cada derrota. Tenía 17 años cuando mi padre recibió el diagnóstico. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Le dieron 6 meses de vida. Abandoné todo. Los torneos, las competencias, las entrevistas, los patrocinadores que empezaban a interesarse en mí. Nada de eso importaba. Mi padre me había dado todo. Me había enseñado a pensar, a luchar, a ver el mundo como un tablero donde cada movimiento tiene consecuencias. ¿Cómo podía yo seguir jugando mientras él se moría? Mi padre vivió 14 meses más de lo que los médicos predijeron. 14 meses donde estuve a su lado cada día, cada noche, cada momento. Jugábamos ajedrez cuando tenía fuerzas. Le leía libros cuando no las tenía. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, yo estaba sosteniendo su mano. Tenía 19 años. Estaba sola en el mundo. Y el ajedrez murió con él. Un año después conocí a Daniel. Era amable, gracioso, y no sabía absolutamente nada sobre ajedrez. Eso me gustó. Con él podía ser simplemente Claire. No la hija del campeón. No la prodigio abandonada. Solo una chica tratando de encontrar su camino. Nos casamos cuando yo tenía 21. Emma nació cuando tenía 22. Y por un breve momento, la vida tenía sentido otra vez. Daniel trabajaba en construcción. Yo conseguí trabajo como mesera para ayudar con los gastos. No éramos ricos,
pero éramos felices. Emma heredó los ojos de su padre y la sonrisa de mi madre, que nunca conocí porque murió cuando yo era bebé. Era una niña curiosa, brillante, que hacía preguntas sobre todo. Le enseñé a mover las piezas de ajedrez cuando tenía 4 años, igual que mi padre había hecho conmigo. Pero nunca la presioné. Quería que ella eligiera su propio camino. Todo cambió una noche lluviosa cuando Emma tenía 5 años. Daniel venía del trabajo. Un conductor borracho se pasó un semáforo en rojo. Daniel murió en el impacto. Me convertí en viuda a los 24 años. El seguro de vida apenas cubrió los gastos del funeral. Tuve que vender el carro. Nos mudamos a un apartamento más pequeño. Empecé a trabajar turnos dobles en el restaurante. Y cuando pensé que las cosas no podían empeorar, los médicos encontraron células anormales en la sangre de Emma. Leucemia. Mi hija de 6 años tenía leucemia. El tratamiento costaba más de lo que yo ganaba en un año. El seguro médico que tenía a través del trabajo cubría solo una fracción. Empecé a acumular deudas. Vendí el anillo de compromiso que Daniel me había dado. Vendí los trofeos de mi padre, uno por uno. Vendí todo lo que tenía valor. Y seguía sin ser suficiente. Para cuando Emma cumplió 7 años, yo trabajaba 70 horas a la semana. Despertaba a las 5 de la mañana. Llegaba al hospital a las 6 para pasar una hora con ella antes de ir al restaurante. Trabajaba el turno de la mañana y el de la noche. Llegaba a casa después de medianoche. Dormía 4 horas. Y repetía. Mis manos se agrietaron por lavar tantos platos. Mis pies se hincharon por estar parada tantas horas. Perdí peso porque a veces me olvidaba de comer. Y cada vez que Emma me preguntaba cuándo podría volver a casa, yo sonreía y le decía que pronto. Aunque no sabía si era verdad. Para los clientes del restaurante, yo era invisible. Era la mesera que les traía el agua, que tomaba sus órdenes, que limpiaba sus mesas cuando se iban. Nunca me veían. Nunca me preguntaban mi nombre. Nunca imaginaban que la mujer que les servía el pan había derrotado a grandes maestros internacionales antes de cumplir los 18 años. Y honestamente, yo tampoco lo recordaba ya. Esa Claire se sentía como otra persona. Una versión de mí que había existido en otra vida, en otro universo, antes de que el mundo decidiera quitarme todo lo que amaba. Pero el universo tiene una manera extraña de funcionar. A veces, cuando estás en tu punto más bajo, cuando crees que ya no puedes caer más, la vida te pone exactamente en el lugar donde necesitas estar. Y ese lugar, para mí, fue la mesa 14 del restaurante Tuscana. La mesa donde Vincent Kahn, uno de los hombres más peligrosos de la ciudad, estaba a punto de perder su 7ª partida consecutiva contra su amigo Marcus Moore. Y donde yo, la mesera invisible, estaba a punto de cometer el error más grande de mi vida. O el acierto más grande. Dependiendo de cómo lo mires. El restaurante Tuscana era el tipo de lugar donde la gente rica venía a sentirse más rica. Manteles blancos importados de Italia. Velas aromáticas en cada mesa. Una carta de vinos que costaba más que mi renta mensual. Y meseros como yo, entrenados para ser eficientes e invisibles al mismo tiempo. Mi jefe se llamaba Roberto Fanucci. Era un hombre bajo, calvo, con un bigote que cuidaba más que a sus propios empleados. Roberto tenía 2 reglas absolutas en su restaurante. La primera, el cliente siempre tiene la razón, incluso cuando está completamente equivocado. La segunda, los meseros no hablan a menos que les hablen. No opinan. No interrumpen. No existen más allá de su función. Eres un fantasma con bandeja, me dijo el día que me contrató. Los clientes no quieren conocerte. Quieren su comida caliente y su copa llena. Nada más. Yo había aceptado esas reglas sin protestar. Necesitaba el trabajo desesperadamente. Y después de 2 años, me había convertido exactamente en lo que Roberto quería. Un fantasma. Una sombra que se movía entre las mesas sin hacer ruido, sin llamar la atención, sin molestar a nadie. Mis compañeros de trabajo eran buenas personas, en su mayoría. Estaba Patricia, una madre soltera de 40 años que trabajaba el turno de la mañana conmigo. Ella sabía sobre Emma, sobre el tratamiento, sobre las noches que yo pasaba llorando en el baño de empleados cuando creía que nadie me escuchaba. Patricia nunca me juzgó. A veces me guardaba las propinas extra que los clientes dejaban en sus mesas, diciendo que se habían equivocado al contar. Estaba también Miguel, el bartender, un hombre de 60 años que había trabajado en Tuscana desde que abrió. Miguel me llamaba mija y me obligaba a comer algo antes de cada turno.
No puedes cuidar a tu hija si te desmayas de hambre, me decía, empujando un plato de pasta hacia mí cuando Roberto no estaba mirando. Y estaba Derek, el mesero más joven, recién graduado de la universidad, que trabajaba ahí mientras buscaba algo mejor. Derek era el único que sabía sobre mi pasado con el ajedrez. Se lo conté una noche, después de que él me mostrara un vídeo de una partida famosa en su teléfono. Mi padre jugaba, le dije. Y él, sin saber quién era mi padre, asintió y cambió de tema. Era un jueves por la tarde cuando todo comenzó. El restaurante estaba medio vacío, como era normal a esa hora entre el almuerzo y la cena. Yo estaba limpiando la mesa 12 cuando la puerta principal se abrió y dos hombres entraron. Reconocí al primero inmediatamente. No porque lo conociera personalmente, sino porque todo el mundo en la ciudad sabía quién era Vincent Kahn. Vincent tenía unos 50 años. Alto, fornido, con el cabello gris peinado hacia atrás y un traje que probablemente costaba más que todo lo que yo ganaba en 3 meses. Caminaba con la confianza de un hombre que nunca había escuchado la palabra no en su vida. La confianza de alguien que sabía que podía destruir a cualquier persona que se pusiera en su camino. Los rumores sobre Vincent Kahn eran interminables. Que controlaba la mitad de los negocios ilegales de la ciudad. Que había hecho desaparecer a personas que lo habían traicionado. Que los políticos y los jueces le debían favores. Nadie había podido probar nada nunca. Vincent era demasiado inteligente, demasiado cuidadoso, demasiado poderoso. El hombre que venía con él era diferente. Más bajo, más delgado, con lentes y una barba canosa perfectamente recortada. Vestía de manera elegante pero sin ostentación. Había algo académico en su manera de moverse, de observar el restaurante, de sentarse. Roberto apareció de la nada, como siempre hacía cuando llegaban clientes importantes. Vi cómo les daba la mano, cómo los guiaba personalmente a la mesa 14, la mejor mesa del restaurante, la que tenía vista al jardín interior. Vi cómo Roberto me hacía señas para que me acercara. Claire, me dijo en voz baja, vas a atender esta mesa personalmente. Son clientes muy importantes. Muy importantes. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entendía perfectamente. No cometas errores. No los hagas esperar. No les des ninguna razón para quejarse. Porque si Vincent Kahn se quejaba de algo, el problema no iba a ser suyo. Iba a ser mío. Me acerqué a la mesa con mi libreta y mi mejor sonrisa profesional. Buenas tardes, caballeros. Bienvenidos a Tuscana. Puedo empezar sirviéndoles algo de beber. Vincent apenas me miró. Una botella del Barolo del 98. Y dile al chef que prepara mi mesa habitual. Él sabe lo que me gusta. Por supuesto, señor. El otro hombre, el de los lentes, me sonrió amablemente. Para mí solo agua, por favor. Con limón si es posible. Enseguida. Fui a buscar el vino y el agua, y cuando regresé, vi algo que me detuvo en seco. Vincent había sacado un tablero de ajedrez. No era un tablero cualquiera. Era una pieza de arte. Las casillas eran de mármol blanco y negro. Las piezas parecían talladas a mano, probablemente de marfil y ébano. Debía costar una fortuna. Hoy te voy a ganar, Marcus, escuché decir a Vincent mientras colocaba las piezas. Llevo practicando. El hombre de los lentes, Marcus, sonrió con paciencia. Eso dijiste la semana pasada. ¿Y la anterior? Esta vez es diferente. Serví el vino y el agua en silencio, tratando de no mirar el tablero. Pero mis ojos se movían solos hacia las piezas, hacia la posición inicial, hacia las manos de ambos hombres preparándose para jugar. Hacía años que no veía una partida de ajedrez en vivo. Hacía años que no sentía ese cosquilleo en el estómago que siempre sentía cuando las piezas empezaban a moverse. ¿Necesitan algo más, caballeros? No, dijo Vincent sin mirarme. Puedes retirarte. Me alejé de la mesa, pero no pude alejarme del todo. Desde mi posición junto a la estación de bebidas, podía ver el tablero perfectamente. Y aunque intenté concentrarme en mis otras mesas, en mis otras responsabilidades, mis ojos seguían regresando a la mesa 14. Vincent jugaba las blancas. Abrió con peón a E4. Una apertura clásica, directa, agresiva. Marcus respondió con la defensa siciliana. En los primeros 10 movimientos, pude ver exactamente lo que estaba pasando. Vincent era un jugador decente. Probablemente había tomado clases, había estudiado aperturas, conocía los principios básicos.
Pero Marcus era algo completamente diferente. Marcus jugaba con la fluidez de alguien que había dedicado su vida al juego. Cada movimiento era preciso, calculado, parte de un plan más grande que Vincent no podía ver. La primera partida terminó en menos de 30 movimientos. Jaque mate. Marcus había ganado sin siquiera parecer esforzarse. El rostro de Vincent se tensó. Otra vez. Empezaron de nuevo. Esta vez Vincent intentó una estrategia diferente. Más defensiva. Más cautelosa. Pero Marcus se adaptó sin problema. Encontró las debilidades. Explotó los errores. Ganó de nuevo. Otra. Y otra. Y otra. Durante las siguientes 2 horas, mientras yo servía otras mesas, mientras traía más vino, mientras recogía platos y rellenaba copas, vi a Vincent Can perder 6 partidas consecutivas contra Marcus Moore. Y con cada derrota, la frustración de Vincent crecía. Su mandíbula se apretaba más. Sus movimientos se volvían más bruscos. Su voz se hacía más cortante cuando pedía otra partida. El hombre que había entrado al restaurante con toda la confianza del mundo estaba siendo humillado sistemáticamente por su propio amigo. Yo conocía esa frustración. La había visto en los ojos de muchos oponentes a lo largo de los años. La había causado yo misma, en otra vida, cuando era yo la que estaba sentada al otro lado del tablero destruyendo los sueños de grandeza de jugadores que creían que podían vencerme. En la 7ª partida, algo cambió. Vincent estaba perdiendo de nuevo, obviamente. Su posición era terrible. Marcus tenía ventaja de material, mejor estructura de peones y control total del centro del tablero. Pero Marcus estaba jugando con él. Lo estaba dejando sufrir lentamente en lugar de terminar rápido. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Vincent estaba a punto de mover su alfil a una casilla que parecía lógica. Parecía que estaba atacando la torre de Marcus. Parecía una buena jugada. Pero no lo era. Si Vincent movía ese alfil, Marcus respondería con un sacrificio de caballo que abriría líneas hacia el rey de Vincent. En 3 movimientos, sería jaque mate. Era una trampa elegante, casi invisible para alguien que no supiera buscarla. Yo la vi inmediatamente. La vi porque mi padre me había enseñado a reconocer exactamente ese tipo de patrones. La vi porque, aunque habían pasado años desde mi última partida, el ajedrez seguía grabado en mi cerebro. Me acerqué a la mesa con la jarra de agua. Mi intención era simplemente rellenar los vasos. Hacer mi trabajo. Ser invisible. Pero cuando vi los dedos de Vincent acercándose al alfil, mi boca se movió antes de que mi cerebro pudiera detenerla. Yo no haría eso si fuera usted. Las palabras salieron en apenas un susurro, tan bajo que pensé que nadie las había escuchado. Pero Vincent las escuchó. Se detuvo en seco. Giró la cabeza hacia mí. Y me miró por primera vez desde que había llegado al restaurante. ¿Qué dijiste? El tono de su voz era frío. Peligroso. El tono de un hombre que no estaba acostumbrado a que nadie, mucho menos una mesera, le dijera lo que debía o no debía hacer. Marcus también me estaba mirando ahora. Con curiosidad. Con sorpresa. Con algo que parecía casi diversión. Y yo, con mi delantal manchado y mi jarra de agua en la mano, acababa de cometer el error más grande de mi vida. O eso pensé en ese momento. El silencio en la mesa 14 duró probablemente solo unos segundos. Pero para mí, esos segundos se estiraron como horas. Podía sentir el peso de la mirada de Vincent sobre mí. Podía sentir cómo el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. «Te hice una pregunta», dijo Vincent, su voz completamente controlada. «¿Qué fue lo que dijiste?» Tenía 2 opciones. Podía disculparme, decir que no había dicho nada, que la había escuchado mal. Podía volver a ser invisible, volver a ser el fantasma que Roberto quería que fuera. Podía salvar mi trabajo y olvidar que esto había pasado. Pero algo dentro de mí se negó a hacerlo. Tal vez fue el agotamiento. Tal vez fueron los años de ser ignorada, de ser tratada como si no existiera, de ser menos que nada para personas como Vincent Can. Tal vez fue el recuerdo de mi padre diciéndome que siempre hay una manera de saltar sobre los obstáculos. O tal vez simplemente estaba demasiado cansada para mentir. Dije que yo no haría eso si fuera usted, repetí, esta vez más claro. El movimiento del alfil. Es una trampa. Vincent parpadeó. Marcus se inclinó hacia adelante en su silla, genuinamente interesado ahora. Una trampa. Vincent miró el tablero, luego me miró a mí. ¿Y tú cómo sabrías eso?
Si mueve el alfil a esa casilla, él va a sacrificar el caballo. Usted va a tomarlo porque va a parecer un error de su parte. Pero entonces él mueve la torre a la columna abierta, y en 2 movimientos más, es jaque mate. No hay defensa. Marcus dejó escapar una pequeña risa. No de burla, sino de sorpresa genuina. Tienes razón, dijo, mirando a Vincent. Eso es exactamente lo que iba a hacer. Vincent no se rió. Su rostro se había endurecido. Podía ver cómo procesaba la información. Una mesera. Una simple mesera había visto algo que él no había podido ver. Y lo había dicho en voz alta, frente a su amigo, frente a los otros empleados del restaurante que ahora nos observaban desde lejos. «Entonces sabes jugar ajedrez», dijo Vincent, su tono imposible de leer. «Sé un poco». «¿Un poco?» Se recostó en su silla, estudiándome con nuevos ojos. No me gusta que la gente me interrumpa. No me gusta que la gente opine cuando no le he pedido su opinión. Y definitivamente no me gusta que una mesera me diga cómo jugar. Lo siento, señor. No volverá a pasar. Di un paso hacia atrás, lista para retirarme. Pero Vincent levantó una mano. «Espera». Miró a Marcus. «¿Cuántas partidas he perdido hoy?» 6, respondió Marcus. «Casi 7. 6 partidas». Vincent volvió a mirarme. 6 partidas contra un gran maestro internacional. Y esta mujer, esta mesera, ve una trampa que yo no pude ver. Sentí que algo malo estaba por suceder. Algo que no iba a poder controlar. «Siéntate», dijo Vincent. «Disculpe». «Siéntate». Señaló la silla vacía junto a la mesa. «Vamos a jugar». Mi corazón se detuvo. «Señor, estoy trabajando. No puedo». «No te estoy preguntando. Te estoy diciendo». Vincent chasqueó los dedos y Roberto apareció a mi lado como si hubiera estado esperando la señal. «Tu empleada va a tomar un descanso. Ahora». Roberto me miró con una mezcla de terror y confusión. «Señor Khan, Claire es una de nuestras mejores meseras. Si ella lo ha ofendido de alguna manera». «No me ha ofendido. Me ha intrigado. Quiero jugar una partida con ella. Eso es un problema». Roberto tragó saliva. «No, señor. Por supuesto que no. Claire, haz lo que el señor Khan te pide». Y así, sin ninguna opción real, me encontré sentándome frente a uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Vincent empezó a reorganizar las piezas en el tablero. Marcus se había movido a una silla lateral, observando con evidente curiosidad. Otros clientes del restaurante habían dejado de comer y nos miraban. Los meseros susurraban entre ellos. «Las blancas», dijo Vincent, girando el tablero para que las piezas blancas quedaran frente a mí. «Tú empiezas». Miré las piezas. El marfil pulido brillaba bajo la luz del restaurante. Hacía tanto tiempo que no tocaba un set de ajedrez. Hacía tanto tiempo que no sentía el peso de un peón entre mis dedos. Pero mis manos recordaban. Mi cuerpo recordaba. Mi mente, que había pasado años tratando de olvidar, recordaba cada apertura, cada defensa, cada trampa y cada combinación que mi padre me había enseñado. Moví peón a E4. La misma apertura que Vincent había usado antes. Vincent sonrió. Movió peón a C5. Defensa siciliana, igual que Marcus. Y empezamos a jugar. Lo que pasó en los siguientes 15 minutos fue algo que planeó cuidadosamente. Porque en el momento en que moví mi primera pieza, entendí algo crucial sobre Vincent Khan. Este era un hombre con un ego enorme. Un hombre que había sido humillado repetidamente frente a su amigo. Un hombre que necesitaba desesperadamente una victoria para restaurar su orgullo. Y si yo lo humillaba también, si yo destruía su ego completamente, las consecuencias serían impredecibles. Así que hice algo que no había hecho desde que tenía 14 años. Perdí a propósito. No de manera obvia. No cometí errores estúpidos que cualquiera pudiera notar. Pero deliberadamente elegí segundas mejores jugadas en lugar de las mejores. Dejé pequeñas debilidades en mi posición. Le di oportunidades que un buen jugador podría explotar. Y Vincent, que era un jugador decente cuando no estaba enfrentando a un gran maestro, las explotó. En el movimiento 32, me dio jaque mate. El alivio en su rostro fue instantáneo. Sus hombros se relajaron. Su sonrisa regresó. Miró a Marcus con orgullo. ¿Viste eso? Le gané.
Marcus asintió, pero había algo en sus ojos. Una sospecha. Estaba mirándome de una manera que me dijo que él sabía. Él sabía que yo había perdido deliberadamente. «¿Otra partida?», dijo Vincent, ya reorganizando las piezas. «Quiero asegurarme de que no fue suerte». Jugamos otra partida. Y otra vez, cuidadosamente, meticulosamente, lo dejé ganar. Para cuando Vincent ganó la segunda partida, su ego estaba completamente restaurado. Se recostó en su silla con la confianza de un campeón. Tomó un largo trago de su vino. «No está mal», dijo, mirándome con algo parecido a condescendencia. «Para ser mesera, juegas decentemente. Pero obviamente no tienes el nivel necesario para competir con alguien como yo». Debí haber aceptado el insulto. Debí haber sonreído, agradecido la oportunidad de jugar y regresado a mi trabajo. Eso habría sido lo inteligente, lo seguro, lo prudente. Pero Vincent no se detuvo ahí. Se giró hacia los otros clientes del restaurante, hacia los meseros que observaban, hacia todos los que habían estado mirando. ¿Vieron eso? Su voz era lo suficientemente alta para que todos escucharan. La mesera pensó que podía darme consejos sobre ajedrez. Pensó que sabía más que yo. Se rió. 2 partidas. La destruí en 2 partidas. Que eso les sirva de lección a todos. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, hay niveles en este mundo. Y hay personas que simplemente son superiores. Algo dentro de mí se rompió. No fue la humillación. Estaba acostumbrada a ser humillada. Estaba acostumbrada a que personas ricas me trataran como basura. Fue el recuerdo de mi padre. Mi padre nunca había usado el ajedrez para humillar a nadie. Nunca había usado sus victorias para hacerse sentir superior. Me había enseñado que el ajedrez era un arte, una ciencia, una manera de conectar con otras mentes. No una herramienta para aplastar a los demás. Y este hombre, este mafioso arrogante, estaba usando mi derrota deliberada para presumir frente a extraños. Estaba convirtiendo mi acto de misericordia en combustible para su ego. Jugué mal a propósito. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Vincent dejó de reír. «¿Qué dijiste?» «Las 2 partidas. Las perdí a propósito. Quería que usted ganara». El silencio que siguió fue absoluto. Vincent me miraba con una expresión que no pude identificar. Marcus se había llevado una mano a la boca para ocultar lo que parecía ser una sonrisa. «Eso es ridículo», dijo Vincent finalmente. «¿Por qué harías algo así?» «Porque usted necesitaba ganar. Usted había perdido 6 veces seguidas. Su orgullo estaba destrozado. Pensé que sería más fácil para todos si simplemente lo dejaba sentirse mejor». El rostro de Vincent se oscureció. «¿Me estás diciendo que me dejaste ganar? ¿A mí?» «Sí». «Pruébalo». «Disculpe». Vincent empujó el tablero hacia mí. «Si realmente eres mejor que yo, pruébalo. Juguemos otra partida. Pero esta vez, si pierdes, quiero que te vayas de este restaurante. Para siempre. Le diré a tu jefe que te despida, y me aseguraré de que ningún otro restaurante en esta ciudad te contrate». Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi trabajo. Mi única fuente de ingresos. El tratamiento de Emma. «Y si gano yo», dije, mi voz temblando pero firme, «quiero que done $10.000 al pabellón de oncología pediátrica del Hospital General. Al programa donde están tratando a mi hija por leucemia». Vincent me estudió durante un largo momento. Luego sonrió. Una sonrisa fría, calculadora. «Trato hecho». Y así, con esas 2 palabras, sellé mi destino. Roberto se acercó a mí antes de que la partida comenzara. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué estás haciendo?», susurró, su voz apenas audible. «¿Tienes idea de quién es este hombre? ¿Tienes idea de lo que puede hacerte si lo humillas?» «Lo sé exactamente quién es». «Entonces, ¿por qué?» «Porque ya no me importa». Lo miré directamente a los ojos. «Llevo 2 años trabajando aquí. 2 años sirviendo a personas que me tratan como si no existiera. 2 años sonriendo mientras me insultan, mientras me ignoran, mientras me dejan propinas miserables después de gastar cientos de dólares en una cena. Mi hija se está muriendo, Roberto. Se está muriendo y yo no puedo pagar su tratamiento. Y este hombre tiene más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Si hay una oportunidad, aunque sea mínima, de conseguir ese dinero para ella, la voy a tomar».
Roberto me miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Que Dios te ayude, murmuró antes de alejarse. Me senté de nuevo frente a Vincent. El tablero estaba listo. Las piezas blancas frente a él esta vez. Él había insistido. ¿Listo para perder tu trabajo?, preguntó, su sonrisa llena de confianza. ¿Listo para escribir ese cheque? Vincent rió. Me agradas. Tienes valor. Es una lástima que el valor no sirva de nada cuando no tienes el talento para respaldarlo. Movió su primer peón. E4. Respondí inmediatamente. C5. La defensa siciliana. La misma que Marcus había usado contra él. Pero esta vez, yo tenía un plan muy diferente. Para entender lo que pasó en esa partida, necesito explicarles algo sobre el ajedrez. Hay muchos estilos de juego. Algunos jugadores son agresivos, siempre atacando, siempre buscando el jaque mate rápido. Otros son defensivos, pacientes, esperando que el oponente cometa un error. Otros son técnicos, ganando poco a poco, acumulando pequeñas ventajas hasta que la victoria se vuelve inevitable. Mi padre me enseñó todos los estilos. Pero el que mejor dominaba, el que se convirtió en mi firma personal durante mi breve carrera como prodigio, era algo diferente. Yo jugaba con psicología. Mi padre me había enseñado que el ajedrez no se juega solo en el tablero. Se juega en la mente del oponente. Si puedes entender cómo piensa tu rival, si puedes predecir sus reacciones emocionales, puedes manipular sus decisiones sin que él siquiera lo note. Vincent Can era un hombre de ego. Un hombre acostumbrado a ganar. Un hombre que necesitaba sentirse superior. Y eso lo hacía predecible. Los primeros movimientos fueron estándar. Desarrollo de piezas. Control del centro. Preparación para el medio juego. Vincent jugaba con cautela, probablemente pensando que yo intentaría algún truco temprano. Pero yo no tenía prisa. En el movimiento 15, empecé a implementar mi estrategia real. Hice un movimiento que parecía un error. Un pequeño error, casi imperceptible. Dejé mi caballo en una posición donde Vincent podía ganarlo si sacrificaba su alfil. Vincent lo vio inmediatamente. Sus ojos brillaron. Pensó que yo había cometido un error bajo presión. Pensó que mis nervios me estaban traicionando. Pero lo que él no vio, lo que no podía ver porque estaba demasiado enfocado en mi supuesto error, fue que el sacrificio de su alfil abría una línea diagonal hacia su rey. Una línea que yo iba a explotar 6 movimientos después. Interesante, murmuró Marcus desde su posición de observador. Vincent lo miró. ¿Qué? Nada. Solo estoy disfrutando el juego. Vincent frunció el ceño, pero siguió adelante. Tomó mi caballo con su alfil, exactamente como yo había predicho. Y el juego cambió. Lo que siguió fue una clase magistral de ajedrez posicional. Cada movimiento que yo hacía tenía 3 propósitos. Uno obvio, uno oculto, y uno que solo se revelaría movimientos después. Empecé a comprimir la posición de Vincent. Sus piezas tenían cada vez menos espacio. Su rey estaba cada vez más expuesto. Y él no lo notaba porque estaba demasiado enfocado en su pequeña ventaja material. Está jugando muy bien, escuché que alguien susurraba detrás de mí. El restaurante se había llenado de curiosos. Meseros de otros turnos habían llegado después de escuchar lo que estaba pasando. Clientes habían llamado a amigos. Incluso algunas personas de la calle habían entrado para ver. Patricia estaba entre la multitud. Podía sentir su mirada en mi espalda. Esperanzada. Asustada. ¿De dónde aprendiste a jugar así?, preguntó Vincent en el movimiento 25. Su confianza había empezado a disminuir. Podía verlo en cómo tardaba más en hacer cada movimiento. En cómo su frente empezaba a mostrar gotas de sudor. Mi padre me enseñó. ¿Y quién es tu padre? ¿Algún aficionado del parque? No respondí. Simplemente moví mi torre a la 7ª fila, invadiendo su territorio. Vincent estudió el tablero durante casi 3 minutos. La posición se había transformado completamente. Lo que antes parecía una ventaja para él ahora se revelaba como una trampa elaborada. Sus piezas estaban descoordinadas. Su rey estaba atrapado. Y yo tenía múltiples amenazas que él no podía defender simultáneamente. Imposible, murmuró. Nada es imposible en el ajedrez, dije. Solo hay posiciones ganadoras y posiciones perdedoras. Y usted está en una posición perdedora. Todavía no he perdido. No. Todavía no. Vincent hizo su siguiente movimiento.
Un intento desesperado de crear contraataque. Pero yo lo había anticipado. Cada posible defensa, cada posible contraataque, ya estaba calculado en mi mente. Moví mi dama. Jaque. Vincent movió su rey. La única casilla disponible. Moví mi caballo. Jaque. De nuevo, solo una casilla. Moví mi torre. Jaque mate. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vincent miraba el tablero con incredulidad. Sus ojos recorrían las piezas una y otra vez, buscando una salida que no existía. Buscando un error que yo no había cometido. Eso fue. Marcus se puso de pie, aplaudiendo lentamente. Eso fue brillante. Absolutamente brillante. No había visto ese tipo de juego posicional en años. Pero Vincent no estaba aplaudiendo. Su rostro se había endurecido. Sus manos se habían cerrado en puños. Una partida, dijo finalmente. Ganaste una partida. Eso no prueba nada. Usted dijo una partida. Usted estableció las condiciones. Las condiciones han cambiado. Vincent se inclinó hacia adelante, su voz baja y peligrosa. Quiero otra oportunidad. No. No te estoy preguntando. Me puse de pie. Hicimos un trato. Frente a todas estas personas. Usted apostó $10,000 contra mi trabajo. Yo gané. Ahora tiene que cumplir. Vincent también se puso de pie. Era más alto que yo por casi 30 centímetros. Su presencia física era intimidante, diseñada para serlo. ¿Sabes lo que puedo hacerte? Su voz era apenas un susurro. ¿Sabes lo fácil que sería para mí destruir tu vida? Mi vida ya está destruida. No retrocedí ni un centímetro. Mi esposo está muerto. Mi hija tiene cáncer. Trabajo 70 horas a la semana y apenas puedo pagar las cuentas. ¿Qué más puede quitarme? ¿Mi dignidad? Eso ya me lo quitaron hace mucho tiempo personas como usted. Algo cambió en los ojos de Vincent. La ira seguía ahí, pero había algo más. Algo que no esperaba ver. Curiosidad. Tu hija tiene cáncer. Leucemia. Tiene 7 años. Lleva 2 años en tratamiento. ¿Y el dinero que pediste? Es para el programa de oncología pediátrica del Hospital General. No es ni siquiera para mí directamente. Es para el pabellón completo. Para todos los niños que están ahí, no solo Emma. Vincent me estudió durante un largo momento. Luego miró a Marcus. ¿Quién es ella? Marcus sonrió. Eso es lo que he estado tratando de descubrir desde que empezó a jugar. Ese estilo, lo he visto antes. Hace muchos años. ¿Dónde? En los campeonatos juveniles. Había una niña que jugaba exactamente así. Una prodigio. La hija de... Marcus se detuvo. Sus ojos se abrieron. No puede ser. Me miró directamente. ¿Cómo dijiste que te llamas? Claire. Claire Bennett. Marcus dejó escapar una risa de incredulidad. Bennett. Gregory Bennett. Vincent frunció el ceño. ¿Quién? Gregory Bennett, repitió Marcus. 5 veces campeón mundial de ajedrez. Una leyenda. Uno de los mejores jugadores de la historia. Se giró hacia mí. Eres su hija, Claire Bennett. La prodigio que desapareció hace casi 10 años. Los periódicos decían que ibas a ser la primera mujer en ganar el campeonato mundial absoluto. Y entonces simplemente, desapareciste. El restaurante entero estaba en silencio. Todos me miraban. Mi padre se enfermó, dije simplemente. Dejé de jugar para cuidarlo. ¿Y después? Después él murió. Y la vida siguió. Me casé. Tuve una hija. Mi esposo murió. Mi hija se enfermó. Me encogí de hombros. El ajedrez dejó de ser importante. Marcus negó con la cabeza. El ajedrez nunca deja de ser importante. No para alguien con tu talento. Simplemente lo enterraste. Lo escondiste. Pero sigue ahí. Vincent había estado escuchando en silencio. Ahora habló de nuevo. La hija de un campeón mundial, dijo lentamente. Y yo la desafié pensando que era una simple mesera. Soy una simple mesera. Eso es lo único que he sido durante los últimos 2 años. No. Vincent sacudió la cabeza. No eres una simple mesera. Eres alguien que se esconde. Alguien que renunció a todo.
Alguien que eligió desaparecer. Me miró con algo nuevo en sus ojos. La pregunta es ¿por qué? Ya le dije por qué. Mi padre. No. Esa no es toda la historia. Vincent se sentó de nuevo. Tu padre murió hace casi una década. Podrías haber vuelto al ajedrez después. Podrías haber retomado tu carrera. Con tu talento, podrías haber ganado torneos, dinero, patrocinadores. Podrías haber tenido una vida muy diferente. Pero elegiste no hacerlo. Elegiste servir mesas. Elegiste ser invisible. No tenía una respuesta para eso. O más bien, no tenía una respuesta que quisiera compartir con un extraño. Tenemos un trato, dije, cambiando el tema. $10.000 para el pabellón de oncología pediátrica. Vincent asintió lentamente. Sí, tenemos un trato. Sacó su teléfono. Marcó un número. Soy Vincent. Necesito que hagas una transferencia. $10.000. Al programa de oncología pediátrica del Hospital General. Hazlo ahora. Colgó. Me miró. Está hecho. No podía creerlo. Después de todo el conflicto, después de las amenazas, simplemente había cumplido su palabra. Gracias, dije, mi voz apenas un susurro. No me agradezcas todavía. Vincent se puso de pie. Esto no ha terminado, Claire Bennett. Nos volveremos a ver. Y con esas palabras, él y Marcus salieron del restaurante, dejándome de pie en medio de la multitud, temblando, sin entender completamente lo que acababa de pasar. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. El restaurante se convirtió en un circo. La historia de lo que había pasado se esparció por toda la ciudad. Una mesera había derrotado a Vincent Khan en ajedrez. Una mesera había humillado a uno de los hombres más poderosos y temidos de la región. Una mesera había resultado ser la hija de una leyenda. Los clientes llegaban preguntando por mí. Querían verme. Querían hablar conmigo. Algunos incluso traían tableros de ajedrez, esperando que jugara con ellos. Las propinas se multiplicaron. Por primera vez en años, tenía más dinero del que necesitaba para sobrevivir la semana. Roberto estaba furioso, aunque intentaba ocultarlo. Cada vez que un cliente preguntaba por la mesera del ajedrez, su mandíbula se tensaba un poco más. Cada vez que alguien mencionaba a Vincent Khan, sus ojos se llenaban de un terror apenas contenido. Esto no puede seguir así, me dijo la noche del tercer día, después de cerrar. Estás convirtiendo mi restaurante en un espectáculo. No es mi culpa que la gente quiera verme. Pero es tu culpa que todo esto empezara. Roberto se pasó una mano por su cabeza calva. No tienes idea de lo que has hecho, Claire. Vincent Khan no olvida. Vincent Khan no perdona. Y cuando decida que ya tuvo suficiente de esta humillación pública, va a venir por ti. Y cuando lo haga, no quiero estar en medio. Él cumplió su palabra. Donó el dinero. Eso no significa nada. Los hombres como él juegan a largo plazo. Te dejó ganar esta batalla para preparar la guerra. Quería discutir con él. Quería decirle que estaba exagerando. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Esa noche fui al hospital a ver a Emma. Era la hora de visitas extendidas, un privilegio que me habían dado porque trabajaba turnos tan largos que casi nunca podía verla durante el horario normal. Emma estaba despierta cuando llegué. Su pequeño cuerpo se veía aún más frágil bajo las luces fluorescentes de la habitación. El tratamiento la había dejado sin cabello, pero ella insistía en usar una colección de gorras coloridas que Patricia le había regalado. Esa noche llevaba una azul con estrellas plateadas. Mamá. Su sonrisa me rompió el corazón y lo reconstruyó al mismo tiempo. ¿Viniste? Siempre vengo, mi amor. Me senté junto a su cama y tomé su mano. Estaba fría. Siempre estaba fría últimamente. Las enfermeras estaban hablando de ti, dijo Emma. Dijeron que hiciste algo increíble. Que jugaste ajedrez contra un hombre malo y ganaste. ¿Quién te dijo que era un hombre malo? La enfermera Rosa. Dijo que el señor que perdió contra ti era muy peligroso. Pero que tú fuiste muy valiente. Emma apretó mi mano con la poca fuerza que tenía. ¿Es verdad? Eres valiente. No sé si soy valiente, Emma. Creo que solo estaba cansada de tener miedo. El abuelo decía que la valentía no es no tener miedo. Es tener miedo y hacer las cosas de todos modos. Me sorprendió escucharla mencionar a mi padre. Emma apenas lo había conocido.
Él murió cuando ella tenía solo 2 años. ¿Recuerdas al abuelo? No mucho. Pero recuerdo que me enseñó a mover el caballo. Decía que el caballo era especial porque podía saltar. Las lágrimas empezaron a formarse en mis ojos. Sí, eso decía. Emma se quedó dormida poco después. Me quedé sentada junto a ella durante 1 hora más, mirándola respirar, contando cada inhalación y exhalación como si fueran pequeños milagros. Antes de irme, pasé por la oficina de la doctora Reyes, la oncóloga de Emma. Quería agradecerle por la flexibilidad con los horarios de visita. Pero cuando llegué a su puerta, la encontré abierta y escuché voces adentro. No podemos seguir así indefinidamente. Era la voz de la doctora Reyes. Lo sé, respondió otra voz. Un hombre. Probablemente el administrador del hospital. Pero la madre ha estado haciendo pagos regulares. Pagos que apenas cubren una fracción del costo real. El tratamiento de Emma Bennett necesita escalar. La quimioterapia actual no está funcionando tan bien como esperábamos. Necesitamos opciones más agresivas. Y eso significa costos más altos. Mi corazón se detuvo. ¿Cuánto más altos? Estamos hablando de un tratamiento experimental. No está cubierto por ningún seguro. El costo sería de aproximadamente $300.000. $300.000. El número resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. ¿Y si la madre no puede pagar? Entonces Emma permanecerá en el tratamiento estándar, que, siendo honesta, no está dando los resultados que esperábamos. Su condición se ha estabilizado, pero no está mejorando. Sin el tratamiento experimental, las probabilidades de una recuperación completa son. Hubo una pausa. ¿Cuáles son las probabilidades, doctora? Menos del 30%. Me alejé de la puerta. Mis piernas apenas me sostenían. El pasillo giraba a mi alrededor. $300.000. Y sin ese dinero, mi hija tenía menos del 30% de probabilidades de sobrevivir. Los $10.000 que Vincent había donado de repente parecían una broma cruel. Una gota en el océano. Una ilusión de esperanza que se desvanecía. Llegué a casa esa noche y no pude dormir. Me quedé mirando el techo durante horas, tratando de calcular cómo podría conseguir ese dinero. Podía trabajar más horas. Pero ya trabajaba 70 a la semana. No había más horas en el día. Podía buscar otro trabajo adicional. Pero entonces nunca vería a Emma. Podía pedir préstamos. Pero ya estaba endeudada hasta el cuello. Ningún banco me daría esa cantidad. Podía volver al ajedrez. El pensamiento apareció de la nada y se negó a irse. Había torneos. Torneos grandes, con premios sustanciales. El campeonato abierto de la ciudad tenía un premio de $50.000 para el ganador. El torneo regional ofrecía 100.000. Y si llegaba más lejos, si volvía al circuito profesional, podía ganar aún más. Pero eso significaba exponerme. Significaba dejar de ser invisible. Significaba convertirme de nuevo en Claire Bennett, la hija del campeón, la prodigio que desapareció. Significaba enfrentar todo lo que había estado evitando durante casi una década. Al día siguiente, Roberto me despidió. No fue una sorpresa. Lo había estado esperando desde que Vincent salió del restaurante. Lo siento, Claire, dijo, aunque no lo sentía en absoluto. Pero no puedo tenerte aquí. Eres un imán de problemas. Y yo tengo un negocio que proteger. Necesito este trabajo. Hay otros restaurantes. Usted sabe que si me despide, Vincent pensará que fue su decisión. Que usted me está castigando por lo que pasó. Roberto palideció. No había pensado en eso. Eso no es mi problema. Lo será cuando él decida que usted es parte del insulto. Pero Roberto ya había tomado su decisión. Me entregó mi último cheque y me señaló la puerta. Me encontré en la calle, con un sobre con $237 en la mano. Sin trabajo, sin prospectos, y con una hija que necesitaba $300.000 para sobrevivir. Caminé hasta el parque donde mi padre solía llevarme a jugar cuando era niña. Había mesas de ajedrez de piedra, permanentes, donde los viejos del barrio se reunían cada tarde para jugar partidas rápidas. Me senté en una banca y miré las mesas vacías. Sabía que te encontraría aquí. La voz me sobresaltó. Me giré y vi a Marcus Moore, el amigo de Vincent, caminando hacia mí. ¿Me siguió? No tuve que hacerlo. Cuando supe que te habían despedido,
Supuse que vendrías a algún lugar relacionado con el ajedrez. Este parque tiene tu nombre por todas partes. Gregory Bennett lo donó a la ciudad hace 20 años. No lo sabía. O lo había olvidado. Marcus se sentó a mi lado. Vincent quiere hablar contigo. No tengo nada que hablar con él. Creo que sí. Él sabe sobre la condición de tu hija. Sabe sobre el tratamiento experimental. Sentí un escalofrío. ¿Cómo sabe eso? Vincent sabe todo lo que quiere saber. Es parte de quién es. Marcus me miró con algo parecido a compasión. Tiene una propuesta para ti. Una manera de conseguir el dinero que necesitas. ¿A cambio de qué? A cambio de jugar ajedrez. No entendía. ¿Jugar ajedrez para él? ¿Cómo? Vincent tiene un evento anual. Una reunión con otros hombres de su profesión. Hombres de diferentes ciudades, diferentes territorios. Durante esa reunión hay un torneo de ajedrez. Informal, pero con apuestas muy altas. Vincent nunca ha ganado. Y eso lo avergüenza. Empezaba a entender. Quiere que juegue por él. Quiere que lo entrenes. Y sí, eventualmente, que juegues representándolo en el torneo. Y a cambio, él pagará el tratamiento de tu hija. Completo. Sin importar el costo. $300,000. Más si era necesario. Todo pagado. A cambio de ayudar a un mafioso a ganar un torneo de ajedrez contra otros mafiosos. ¿Por qué el ajedrez es tan importante para él? Marcus suspiró. Vincent creció pobre. Muy pobre. Cuando era niño, el único escape que tenía era el ajedrez. Le daba una sensación de control, de inteligencia, de superioridad. A medida que ganó poder, el ajedrez se convirtió en un símbolo de ese poder. Pero nunca ha sido realmente bueno. Siempre hay alguien mejor. Y para un hombre que no acepta ser segundo en nada, eso es inaceptable. Entonces quiere usarme. Quiere darte una oportunidad. Llámalo como quieras. Me quedé en silencio durante un largo rato. Las implicaciones de lo que Marcus me estaba ofreciendo eran enormes. Trabajar con un criminal. Asociarme con personas peligrosas. Poner mi vida y posiblemente mi libertad en riesgo. Pero también significaba salvar a mi hija. ¿Cuándo quiere reunirse? Marcus sonrió. Esta noche. A las 9. Te recogeré aquí. Y se fue, dejándome sola con una decisión que cambiaría todo. Marcus me recogió exactamente a las 9. No hablamos durante el viaje. Conducimos hacia la parte norte de la ciudad, donde las casas se volvían cada vez más grandes y más separadas. Finalmente, llegamos a una mansión rodeada por muros altos. Vincent me esperaba en su oficina privada. Era un espacio enorme, con paredes forradas de libros y una vista panorámica de la ciudad. En el centro había un tablero de ajedrez, pero este era diferente al del restaurante. Era electrónico, conectado a una computadora. Claire, Vincent se levantó cuando entré. Me alegra que vinieras. No tenía mucha opción. Siempre hay opciones. Tú elegiste estar aquí porque amas a tu hija más de lo que temes a las consecuencias. No respondí. Tenía razón. Déjame ser claro. Vincent caminó hacia el tablero. El torneo es en 3 semanas. Jugarás contra 5 oponentes. Son hombres como yo. Hombres de poder. Hombres de influencia. Cada uno traerá a su mejor jugador. Si ganas 3 de 5 partidas, gano el torneo. Y cuando gane, pagaré el tratamiento completo de Emma. ¿Y si pierdo? El silencio que siguió fue pesado. Si pierdes, Vincent me miró directamente. Habré apostado $350,000 en tu victoria. Y los hombres con los que apuesto no aceptan bien las pérdidas. Me está diciendo que si pierdo, usted perderá ese dinero. Estoy diciendo que si pierdes, ambos tendremos problemas muy serios. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Esto no es solo un torneo de ajedrez. Es una apuesta. Todo en mi mundo es una apuesta. No puedo hacer esto. No puedo arriesgar. ¿Qué exactamente estás arriesgando, Claire? Vincent se acercó. ¿Tu reputación? Ya la perdiste. ¿Tu carrera? La abandonaste hace años. ¿Tu seguridad? Tu hija se está muriendo. No tienes nada que perder excepto la oportunidad de salvarla. Tenía razón. Odiaba admitirlo, pero tenía razón. Durante los siguientes días,
Mi vida se convirtió en una pesadilla estructurada. Vincent insistió en que me mudara a su propiedad. Necesitas concentrarte. Necesitas entrenar. No puedes hacerlo mientras te preocupas por el alquiler y las cuentas. Me instaló en un ala separada de la mansión, con mi propia habitación, baño y espacio de estudio. Emma fue transferida a una clínica privada asociada con el hospital. Mejor equipo. Mejor atención. Pero también significaba que estaba más lejos. Solo podía visitarla 2 veces por semana. Es temporal, me decía a mí misma cada noche. Solo 3 semanas. Gana el torneo, consigue el dinero, y todo vuelve a la normalidad. Pero nada volvería a ser normal. Marcus vino cada día para entrenar conmigo. Pasábamos 8 horas diarias analizando partidas, estudiando oponentes, preparando estrategias. Vincent se sentaba a observar, aprendiendo, tomando notas, haciendo preguntas. Los 5 jugadores, me explicó Marcus durante nuestra segunda semana, son todos grandes maestros o maestros internacionales. Profesionales. Esto no será como derrotar a Vincent. Me mostró vídeos de partidas anteriores. Cada jugador tenía su propio estilo. Uno era ultra agresivo. Otro era defensivo hasta la paranoia. Un tercero era especialista en finales. El cuarto jugaba aperturas poco convencionales. El quinto era un calculador puro, como una computadora. Necesitas ganar 3, repitió Marcus. Pero estratégicamente, necesitas elegir qué 3. No puedes ganarle a todos. Estudié cada partida hasta que me dolían los ojos. Memoricé patrones. Analicé debilidades. Preparé trampas específicas para cada oponente. Pero entre más estudiaba, más entendía la magnitud de lo que Vincent me estaba pidiendo. Estos no eran aficionados. No eran jugadores casuales que podía derrotar con trucos psicológicos. Eran profesionales que habían dedicado sus vidas al juego. Y yo llevaba casi una década sin jugar seriamente. La noche antes del torneo, no pude dormir. Me senté en mi habitación, mirando el tablero que Vincent me había dado para practicar. Moví las piezas sin pensar, recreando la última partida que había jugado con mi padre antes de que muriera. Él había ganado. Siempre ganaba. No puedes dormir. Vincent estaba en la puerta. No lo había escuchado entrar. Estoy nerviosa. Bien. Los nervios te mantendrán alerta. Se sentó frente a mí. ¿Sabes por qué realmente quiero ganar este torneo? Porque odia perder. No. Porque cada año, durante los últimos 15 años, estos hombres me han tratado como si fuera estúpido. Como si el hecho de que no sepa jugar ajedrez significara que soy menos que ellos. Y mañana, cuando tú los destruyas, les voy a demostrar que el verdadero poder no viene de mover piezas en un tablero. Viene de reconocer talento y saber cómo usarlo. Me está usando. Tú también me estás usando a mí. Para salvar a tu hija. Eso nos hace iguales. No éramos iguales. Pero no tenía energía para discutir. ¿Y si pierdo? Vincent no respondió inmediatamente. Luego dijo algo que me heló la sangre. Entonces espero que tu hija te recuerde como alguien que lo intentó. Porque después de mañana, si perdemos, voy a tener que desaparecer por un tiempo. Y tú vas a estar sola nuevamente. Sin dinero, sin apoyo y sin tiempo. Me estaba diciendo que si yo perdía, él no podría ayudarme. Que las consecuencias de perder la apuesta lo forzarían a huir. Y que yo quedaría exactamente donde había empezado. Solo que peor. Porque ahora Emma sabía que había esperanza. Sabía que su mamá estaba trabajando en algo grande. Algo que la salvaría. Y si yo fallaba, tendría que mirarla a los ojos y decirle que no fue suficiente. Esa noche finalmente dormí. Y soñé con mi padre. En el sueño, estábamos en el hospital donde él había muerto. Pero en lugar de estar en una cama, estaba sentado frente a un tablero de ajedrez. ¿Estás lista? Me preguntó. No sé si puedo hacerlo. El ajedrez no se trata de saber si puedes. Se trata de hacer el siguiente movimiento. Y luego el siguiente. Y seguir moviendo hasta que el juego termine. ¿Y si pierdo? Mi padre sonrió. La misma sonrisa que recordaba de mi infancia. Entonces habrás jugado. Y eso es lo único que importa. Desperté con lágrimas en los ojos. Era el día del torneo. Y no tenía idea si estaba lista. El torneo se llevó a cabo en un salón privado de un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Cuando llegué con Vincent y Marcus, el lugar ya estaba lleno de hombres en trajes caros.
Hombres que controlaban imperios ilegales. Hombres que nunca habían escuchado mi nombre, pero que estaban a punto de apostarlo todo contra mi habilidad. Las mesas estaban dispuestas en un círculo. 5 tableros. 5 oponentes esperando. Y en el centro, una mesa grande donde Vincent y los otros jefes se sentarían a observar y a apostar. Son las reglas simples, me explicó Marcus mientras entrábamos. 5 partidas. Simultáneas. Jugarás contra todos al mismo tiempo. Tienes 2 horas por partida. Si ganas 3, ganamos. Simultáneas. Mi estómago se revolvió. No me dijiste que sería simultáneo. Porque sabía que te pondrías nerviosa. Pero tú puedes hacer esto. Tu padre jugaba partidas simultáneas contra 20 oponentes a la vez. Yo no soy mi padre. No. Eres mejor. Marcus me puso una mano en el hombro. Él tenía talento. Tú tienes talento y razones para ganar. Eso te hace más peligrosa. Los 5 oponentes me fueron presentados uno por uno. Ninguno me dio la mano. Ninguno me miró con respeto. Para ellos, yo era una anomalía. Una mujer jugando en un mundo de hombres. Una desconocida que amenazaba su reputación. El primero era Dimitri, un ruso con cicatriz en la mejilla. El segundo era Chen, un hombre delgado con manos de pianista. El tercero era Antonio, italiano, con una sonrisa cruel. El cuarto era Jacob, alemán, completamente calvo. El quinto era Rashid, de origen árabe, con ojos que no revelaban nada. Todos profesionales. Todos letales en el tablero. Las partidas comenzaron. Yo jugaba blancas en 3 tableros, negras en 2. Me movía de mesa en mesa, haciendo mis jugadas, forzando mi mente a dividirse en 5 partes diferentes. 5 estrategias simultáneas. 5 oponentes con 5 estilos distintos. Los primeros 20 movimientos fueron aceptables. Mantuve posiciones sólidas en todos los tableros. Ninguna ventaja decisiva, pero tampoco desventajas graves. Pero entonces Dimitri encontró una debilidad en mi defensa. Un peón mal colocado. Una casilla expuesta. En 2 movimientos, su caballo estaba en territorio peligroso. En 4, había ganado calidad. Una torre por un alfil. Me moví al siguiente tablero, tratando de no mostrar pánico. Chen me esperaba con una posición que no reconocí. Había jugado una apertura que nunca había visto. Tuve que improvisar. Cometí un error menor. Luego otro. Para cuando llegué al tablero de Antonio, ya estaba sudando. ¿Nerviosa? Antonio sonrió. No te preocupes. Esto terminará pronto. Hizo su movimiento. Un sacrificio de pieza que abría líneas hacia mi rey. Era brillante. Terrible. Y no tenía una defensa clara. Moví a Jacob. Luego a Rashid. Luego de vuelta a Dimitri. Después de 40 minutos, estaba perdiendo en 3 tableros. Solo mantenía posiciones equilibradas contra Jacob y Rashid. Y aun esas estaban bajo presión. Miré hacia donde Vincent estaba sentado. Su rostro era una máscara, pero podía ver la tensión en sus hombros. Había apostado todo por mí. $350,000. Y yo estaba fallando. Los otros hombres estaban sonriendo. Uno de ellos, un hombre corpulento con anillo de oro, le dijo algo a Vincent en voz baja. Vincent no respondió. Regresé al tablero de Dimitri. Analicé la posición. Estaba mal. Muy mal. Podía alargar el juego, hacerlo sufrir por la victoria. Pero eventualmente perdería. A menos que... Vi algo. Una posibilidad remota. Un sacrificio desesperado que podría funcionar si Dimitri respondía de la manera obvia. Era arriesgado. Si fallaba, perdería inmediatamente. Pero si no hacía nada, perdería de todas formas. Hice el sacrificio. Mi dama por 2 peones y una posición expuesta. Dimitri se rió. ¿En serio? Tomó mi dama. Y cayó directo en la trampa. 3 movimientos después, tenía jaque mate. Dimitri miró el tablero con incredulidad. Imposible. Muy posible. Me moví al siguiente tablero. Algo había cambiado en mí. El miedo se había transformado en algo diferente. En claridad. Había pasado tanto tiempo escondiendo quién era realmente. Tanto tiempo siendo pequeña, invisible, inofensiva. Tanto tiempo permitiendo que el mundo me dijera que era solo una mesera, solo una viuda, solo una madre desesperada. Pero aquí, en este momento,
Frente a estos tableros, no podía esconderme. Aquí era Claire Bennet, hija de Gregory Bennet, una prodigio que había derrotado a grandes maestros antes de cumplir 18 años. Una jugadora que había aprendido del mejor. Y si iba a perder, perdería jugando como quien realmente era. Me acerqué al tablero de Antonio. Su ataque parecía imparable. Pero mientras miraba la posición, vi lo que mi padre me había enseñado a ver. Antonio había sobreextendido. Sus piezas estaban coordinadas para el ataque, pero descoordinadas para la defensa. Hice un movimiento silencioso. Un movimiento que no atacaba nada, no defendía nada obvio. Solo reposicionaba mi torre. Antonio frunció el ceño. Continuó su ataque. Moví un alfil. Otra pieza en silencio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Antonio. No respondí. Fui al siguiente tablero. Cuando regresé, Antonio había hecho su movimiento más agresivo. Pensaba que estaba a 2 jugadas del jaque mate. Moví mi torre a la 7ª fila. De repente, su rey estaba en peligro mortal. Todas sus piezas estaban demasiado adelante para defender. No. Antonio empezó a calcular. Pero ya era tarde. 6 movimientos después, gané. 2 partidas ganadas. Necesitaba una más. Chen había construido una fortaleza. Su posición era casi impenetrable. Podía forzar tablas, empate. Eso me daría medio punto. Pero necesitaba victorias completas. Miré el reloj. Quedaban 40 minutos. Miré a Jacob y Rashid. Ambas partidas estaban parejas. Podía ganarle a cualquiera de los dos. Pero no a ambos. Y Chen claramente iba a forzar el empate. Tenía que elegir. Jacob era el jugador más débil de los dos. Más predecible. Más vulnerable a la presión. Rashid era mejor. Más completo. Más peligroso. La elección inteligente era presionar a Jacob. Asegurar la victoria fácil. Aceptar el empate con Chen. Eso me daría 2 victorias y medio punto. No suficiente. La única manera de ganar era abandonar el empate con Chen. Sacrificar ese medio punto. Y apostar todo a vencer tanto a Jacob como a Rashid. Era una locura. Significaba dejar que Chen me ganara. Significaba necesitar 2 victorias perfectas en menos de 40 minutos. Pero era la única manera. Miré a Vincent. Él me miraba fijamente. Esperando. Tomé mi decisión. Fui al tablero de Chen e hice un movimiento agresivo. Rompiendo mi propia fortaleza. Dándole la apertura que necesitaba. Chen miró el tablero. Confundido. Estás renunciando. Estoy eligiendo mis batallas. Dejé que Chen destruyera mi posición. En 10 minutos, había perdido esa partida. 2 victorias. Una derrota. Y 2 partidas aún en juego. Me concentré completamente en Jacob y Rashid. Bloqueé todo lo demás. Los espectadores. Las apuestas. El dinero. Emma. Vincent. Todo. Solo existían los tableros. Las piezas. Los patrones. Jacob cometió un error en el movimiento 53. Pequeño, casi imperceptible. Pero yo lo vi. Lo exploté sin piedad. Su posición se colapsó. En 7 movimientos, se rindió. 3 victorias. Solo necesitaba no perder contra Rashid. Pero Rashid no estaba jugando para empatar. Estaba jugando para ganar. Y era bueno. Muy bueno. Quedaban 15 minutos en el reloj. La posición era compleja. Igual en material. Pero él tenía mejor estructura de peones. Mejor coordinación de piezas. Impresionante, dijo Rashid en voz baja. Hace mucho no jugaba contra alguien de tu nivel. ¿Eso significa que vas a ofrecerme empate? No. Significa que voy a disfrutar ganarte. Sonreí. Puedes intentarlo. Los últimos 15 minutos fueron los más intensos de mi vida. Cada movimiento tenía que ser perfecto. Cada cálculo tenía que ser exacto. Rashid encontró una combinación que me forzó a sacrificar un peón. Luego otro. Estaba perdiendo. Lentamente. Inevitablemente. Pero entonces, en el movimiento 68, vi algo. Una secuencia. Larga. Complicada. Que terminaba en jaque perpetuo. Empate forzado. Hice el primer movimiento de la secuencia. Rashid lo vio inmediatamente. Sus ojos se abrieron. Brillante, susurró. No tenía opción. Si desviaba de la línea, yo ganaría.
Si seguía la línea, sería empate. Siguió la línea. Jaque, 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 jaque. Empate por jaque perpetuo, anunció el árbitro. 3 victorias. 1 derrota. Un empate. Había ganado el torneo. El silencio en la sala fue absoluto. Luego Vincent se puso de pie y empezó a aplaudir. Y yo, por primera vez en años, me permití sentir orgullo. El aplauso de Vincent fue seguido por un silencio incómodo. Los otros hombres en la sala no sabían cómo reaccionar. Acababan de presenciar como una desconocida, una mujer que ninguno de ellos había escuchado mencionar antes de hoy, había derrotado a sus mejores jugadores. El hombre del anillo de oro que había hablado con Vincent antes se puso de pie lentamente. «Esto es inaceptable», dijo, su voz gruesa con acento del este de Europa. «Nadie nos dijo que traerías a una profesional. Esto fue trampa». Vincent dejó de aplaudir. Su sonrisa desapareció. ¿Trampa? Las reglas eran claras. Cada uno trae a su mejor jugador. Yo traje al mío. Tu jugador es una mujer que nadie conoce, que apareció de la nada. Mi jugador, Vincent caminó hacia el centro de la sala, es Claire Bennett, hija de Gregory Bennett, 5 veces campeón mundial de ajedrez. Fue una prodigio internacional antes de los 18 años. Derrotó a grandes maestros en torneos oficiales. Su rating FIDE era de 2580 antes de retirarse. Toda esa información es pública. Si ustedes no investigaron, ese es su problema, no el mío. El hombre del anillo miró a Marcus. ¿Es verdad? Marcus asintió. Completamente verdad. Claire Bennett era una de las jugadoras más prometedoras de su generación. Desapareció del circuito hace casi 10 años. Pero el talento no desaparece. Otro de los hombres, uno que no había hablado hasta ahora, se acercó a mí. Era mayor, probablemente en sus 70, con cabello completamente blanco. ¿Por qué dejaste de jugar? La pregunta me tomó por sorpresa. No por el contenido, sino por el tono. No era hostil. Era genuinamente curioso. Mi padre se enfermó. Lo cuidé hasta que murió. Después, la vida tomó otros caminos. ¿Y ahora? ¿Por qué vuelves ahora? Miré a Vincent. Luego de vuelta al hombre mayor. Porque mi hija está enferma. Leucemia. Y haría cualquier cosa por salvarla. Incluso esto. El hombre mayor estudió mi rostro durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Entiendo. Se giró hacia el hombre del anillo de oro. Víctor, ella ganó limpiamente. No hay trampa. Solo hay una madre haciendo lo que tiene que hacer. Víctor no parecía convencido, pero el respeto que obviamente tenía por el hombre mayor lo hizo retroceder. Bien. Khan gana. Esta vez. Sacó un sobregrueso de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa central. Pero el próximo año voy a traer al mejor jugador que el dinero pueda comprar. Los otros hombres también sacaron sobres. Dinero en efectivo. Mucho dinero en efectivo. Vincent lo recolectó todo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Cuando todos empezaron a irse, el hombre mayor se acercó a mí nuevamente. Mi nombre es Anatoly Volkov, dijo, extendiéndome la mano. Esta vez sí me saludó de mano. Tu padre y yo nos conocimos una vez. En el torneo de Moscú del 94. Jugamos una partida amistosa. Él me destruyó en 23 movimientos. Recordaba esa historia. Mi padre la había contado muchas veces. Usted le ofreció vodka después. Y terminaron jugando toda la noche. Anatoly sonrió. Tenía 6 años. Estabas ahí, dormida en un sofá del hotel mientras tu padre y yo jugábamos. Él te miraba entre partida y partida. Decía que algún día serías mejor que él. Las lágrimas empezaron a formarse en mis ojos. Tenía razón, continuó Anatoly. La manera en que jugaste hoy. Esa partida contra Antonio. Ese sacrificio contra Dmitri. Vi a tu padre en cada movimiento. Pero también vi algo que él nunca tuvo. ¿Qué? Desesperación. Tu padre jugaba por amor al juego. Tú jugaste por amor a tu hija. Eso te hace más peligrosa. Me dio una tarjeta. Si alguna vez necesitas algo, llámame. Se lo debo a la memoria de tu padre. Se fue, dejándome con la tarjeta en la mano y lágrimas corriendo por mis mejillas. Vincent se acercó. Lo hiciste increíble. El dinero del tratamiento.
Ya está transferido. Llamé al hospital hace 10 minutos. Emma empieza el tratamiento experimental mañana. Sentí como si alguien me hubiera quitado un peso de 1000 kilos de encima. Me senté en la silla más cercana antes de que mis piernas cedieran. Gracias. No me agradezcas. Fue un intercambio justo. Tú ganaste el torneo. Yo gané $350,000. Más importante, gané respeto. Algo que el dinero no puede comprar. Marcus se unió a nosotros. Claire, hay algo más que debes saber. ¿Qué? El torneo fue transmitido, en vivo, a varios clubes de ajedrez de la ciudad. Vincent quería asegurarse de que hubiera testigos en caso de controversia. Mi corazón se detuvo. ¿Transmitido? ¿Quién lo vio? Cientos de personas. Tal vez miles en este momento. Los vídeos ya están en Internet. Claire Bennett, la prodigio perdida, regresó y destruyó a 5 grandes maestros en partidas simultáneas. Saqué mi teléfono. Tenía 200 mensajes no leídos. Llamadas perdidas. Notificaciones de redes sociales que ni siquiera sabía que tenía. Abrí uno de los vídeos. Era mi partida contra Dimitri. Alguien había grabado la transmisión y la había subido con el título: La hija del campeón regresa después de 10 años y humilla a profesionales. Ya tenía 50.000 vistas. En 2 horas. ¿Qué he hecho? Susurré. Lo que tenías que hacer, dijo Vincent. Y ahora el mundo entero lo sabe. Los siguientes días fueron un torbellino. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas querían entrevistas. Clubes de ajedrez querían que diera exhibiciones. Torneos me ofrecían invitaciones. Patrocinadores preguntaban si estaba interesada en representarlos. Ignoré todo. Solo me importaba una cosa. Emma. Fui al hospital el día que comenzó el tratamiento experimental. La doctora Reyes me explicó el procedimiento completo. Era agresivo. Sería difícil para Emma. Pero tenía un 85% de tasa de éxito. 85%. Comparado con el 30% anterior, era un milagro. ¿Cómo conseguiste el dinero?, me preguntó la doctora Reyes. El pago llegó de una cuenta corporativa que nunca había visto. Jugué ajedrez. Ella parpadeó. ¿Jugaste ajedrez? Es complicado. Emma estaba en su habitación cuando entré. Estaba viendo vídeos en una tableta que Vincent le había enviado. Vídeos de mis partidas. Mamá, eres famosa, dijo cuando me vio. Todas las enfermeras están hablando de ti. Dicen que eres una genio. No soy una genio. Solo soy alguien que sabe mover piezas en un tablero. El abuelo también movía piezas en un tablero. Y tú dijiste que él era el mejor del mundo. Me senté junto a su cama. El abuelo era especial. Tú también eres especial. Emma tomó mi mano. ¿Vas a seguir jugando? No lo sé. Creo que deberías. Te ves feliz en los vídeos. No te había visto feliz en mucho tiempo. Esas palabras me rompieron el corazón porque eran verdad. Una semana después, Roberto me llamó. Claire, cometí un error, dijo sin preámbulo. No debí despedirte. Fue una decisión impulsiva y estúpida. Sí, lo fue. Quiero que vuelvas. Te daré un aumento. Mejores turnos. Lo que necesites. ¿Por qué el cambio de opinión, Roberto? Hubo una pausa. Porque desde que te fuiste, los clientes no dejan de preguntar por ti. Quieren conocer a la mesera que derrotó a Vincent Khan. Quieren conocer a la prodigio. Y honestamente, el restaurante necesita la publicidad. Así que no me quieres de vuelta porque reconoces que me trataste mal. Me quieres de vuelta porque soy buena para el negocio. Yo, bueno. No voy a volver, Roberto. Pero gracias por la oferta. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, Vincent me invitó a cenar en su mansión. Era extraño estar ahí como invitada en lugar de como empleada temporal. He estado pensando, dijo Vincent mientras comíamos. Tienes un talento extraordinario. Un talento que no deberías desperdiciar sirviendo mesas o trabajando para tipos como yo. ¿A dónde quieres llegar? Quiero ser tu patrocinador. Oficialmente. Pagaré todos tus gastos. Entrenamiento, viajes, inscripciones a torneos. A cambio, solo quiero que uses mi nombre. Que cuando ganes, y ganarás, la gente sepa que yo creí en ti cuando nadie más lo hizo. ¿Por qué harías eso?
Porque me gusta ganar. Y patrocinar a la próxima campeona mundial de ajedrez sería la victoria más grande que podría tener. Era tentador, muy tentador, pero también sabía quién era Vincent. Sabía de dónde venía su dinero. Necesito pensarlo. Tómate tu tiempo. La oferta estará disponible cuando estés lista. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, otra oportunidad apareció. Marcus me llamó 2 días después. Hay alguien que quiere conocerte. Alguien importante en el mundo del ajedrez. Me llevó a un café en el centro. Ahí, esperándome, estaba una mujer de unos 40 años. La reconocí inmediatamente. Sofia Kendrick, campeona mundial femenina. Una de las 10 mejores jugadoras del planeta. Claire Bennett, dijo cuando me senté. Finalmente. Finalmente. He estado buscándote durante años. Desde que desapareciste del circuito. Quería conocer a la niña que todos decían que me destronaría algún día. Eso fue hace mucho tiempo. El talento no tiene fecha de expiración. Sofía empujó una carpeta hacia mí. Estoy formando una academia. Para jugadoras jóvenes. Quiero enseñarles que pueden competir al mismo nivel que los hombres. Que pueden ganar campeonatos mundiales. Pero necesito ayuda. Necesito a alguien que entienda lo que significa sacrificar todo por el ajedrez. Alguien que también entienda lo que significa ser madre, ser mujer en este mundo. Abrí la carpeta. Era una oferta de trabajo. Directora de entrenamiento. Salario generoso. Beneficios completos. Incluyendo seguro médico que cubriría el tratamiento de Emma. ¿Por qué yo? Porque vi tus partidas contra esos grandes maestros. Vi cómo jugaste con el peso del mundo sobre tus hombros. Y aún así ganaste. Eso es lo que quiero que enseñes a estas niñas. No solo a mover piezas, sino a jugar cuando todo está en contra. A ganar cuando la derrota parece inevitable. Por primera vez en 10 años, vi un camino hacia adelante que no involucraba solo sobrevivir. Un camino donde podía usar mi talento. Donde podía honrar la memoria de mi padre. Donde podía estar presente para Emma. Y donde podía ayudar a otras niñas a evitar los errores que yo había cometido. ¿Cuándo puedo empezar? Sofía sonrió. ¿Qué tal mañana? Esa noche, sentada junto a la cama de Emma mientras dormía, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Escuché sobre la oferta de Sofía. Es buena. Acéptala. Pero cuando estés lista para volver a competir, para jugar en los torneos grandes, llámame. La oferta de patrocinio sigue en pie. V. Sonreí. Vincent Kahn nunca dejaba de ser Vincent Kahn. Pero por ahora, tenía todo lo que necesitaba. Un trabajo que amaba. Un futuro para Emma. Y por primera vez en años, esperanza. El ajedrez me había quitado mucho. Me había quitado años con mi padre. Me había quitado una carrera. Me había quitado la inocencia de creer que el talento era suficiente. Pero también me había dado todo de vuelta. Porque sin el ajedrez, Emma no estaría recibiendo tratamiento. Sin el ajedrez, yo seguiría siendo invisible. Sin el ajedrez, nunca habría recordado quién era realmente. Claire Bennett, hija de un campeón, madre de una luchadora. Y finalmente, nuevamente, una jugadora. 6 meses después del torneo, mi vida era irreconocible. Emma respondió al tratamiento experimental mejor de lo que cualquiera había esperado. Su cuerpo, que había luchado tanto contra la leucemia, finalmente empezó a ganar la batalla. Los análisis de sangre mejoraron semana tras semana. Su energía regresó. Su sonrisa, esa sonrisa que pensé que podría perder para siempre, brillaba más fuerte que nunca. La doctora Reyes me llamó a su oficina 3 meses después de comenzar el tratamiento. Cuando entré, estaba sonriendo. Remisión completa, dijo. Las células cancerosas son indetectables. Emma está respondiendo incluso mejor que nuestros mejores escenarios. Me desmoroné en la silla. Todas las noches sin dormir. Todas las lágrimas. Todo el miedo. Todo había valido la pena. ¿Cuánto tiempo tiene que seguir en tratamiento? Otros 6 meses de terapia de mantenimiento. Pero Claire, tu hija va a sobrevivir. Va a vivir una vida normal y saludable. Lloré en esa oficina durante 20 minutos. Y la doctora Reyes, profesional como siempre, me dejó llorar. Mi trabajo en la Academia de Sofía era todo lo que había soñado y más. Trabajaba con 12 niñas, entre 8 y 16 años.
Todas talentosas. Todas hambrientas por aprender. Todas con sueños de convertirse en campeonas. Les enseñaba aperturas y defensas. Les enseñaba táctica y estrategia. Pero más importante, les enseñaba que el ajedrez era más que un juego. Era una herramienta para entender el mundo, para resolver problemas, para enfrentar desafíos. Una de mis estudiantes, una niña de 11 años llamada Rosa, me recordaba a mí a su edad. Feroz, inteligente, implacable. ¿Es verdad que derrotaste a 5 grandes maestros al mismo tiempo?, me preguntó un día después de clase. Es verdad. ¿Cómo lo hiciste? Recordé por qué estaba jugando. No jugaba por mí. Jugaba por alguien que amo más que a nada en el mundo. Ese tipo de motivación te hace invencible. Rosa asintió seriamente. Yo juego por mi mamá. Ella trabaja 2 empleos para pagar mis clases. Entonces ya tienes lo más importante. El resto es solo práctica. Sofía me observaba desde la puerta. Después, cuando estábamos solas, me dijo: eres una maestra natural. Las niñas te adoran. Y más importante, confían en ti. Porque yo fui ellas. Sé lo que se siente. Exactamente. Por eso quiero ofrecerte algo más. Sofía sacó un documento. Quiero hacerte socia de la academia. No solo empleada. Socia. Compartiremos las ganancias. Compartiremos las decisiones. Juntas podemos expandir esto a otras ciudades. Podemos cambiar cómo se enseña el ajedrez a las niñas en todo el país. Miré el documento. Era más de lo que jamás había imaginado. ¿Por qué yo? Porque no te diste por vencida. Tenías todas las razones del mundo para rendirte. Tu padre muerto. Tu esposo muerto. Tu hija enferma. Sin dinero. Sin esperanza. Y aún así encontraste una manera de seguir adelante. Ese tipo de resiliencia no se puede enseñar. Pero se puede compartir. Firmé el documento esa misma tarde. Vincent me invitó a almorzar un mes después. Nos reunimos en un restaurante tranquilo, muy diferente al Toscana donde todo había comenzado. He seguido tu trabajo en la academia, dijo mientras comíamos. Estás haciendo algo bueno. Algo importante. Gracias. Y gracias por el tratamiento de Emma. Sin ti, ella no estaría aquí. Fue un intercambio justo. Tú me diste algo que el dinero no puede comprar. Respeto. Después de ese torneo, los otros hombres me ven diferente. Ya no soy solo el jefe que no puede jugar ajedrez. Soy el hombre que tuvo la visión de reconocer talento donde nadie más lo vio. Ya no te importa no poder ganarles tú mismo. Vincent sonrió. Aprendí algo de ti, Claire. El verdadero poder no está en hacer todo tú mismo. Está en saber cuando necesitas ayuda. Cuando necesitas confiar en alguien más talentoso. Esa es una lección que me costó aprender. Me alegra haber podido ayudar. La oferta de patrocinio sigue en pie. Cuando quieras volver a competir. No voy a volver a competir. No de esa manera. Mi lugar está enseñando. Ayudando a la próxima generación. Vincent asintió. Lo entiendo. Pero si alguna vez cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. Antes de irme, Vincent me entregó un sobre. ¿Qué es esto? Un regalo. Para Emma. Para su fondo universitario. O para lo que necesite en el futuro. Abrí el sobre. Había un cheque por $50,000. Vincent, no puedo aceptar esto. No es para ti. Es para ella. Esa niña tiene una luchadora como madre. Merece toda oportunidad posible en la vida. Me fui de ese almuerzo con lágrimas en los ojos. Vincent Kahn era un hombre complejo. Peligroso. Moralmente ambiguo. Pero también, en su propia manera extraña, bueno. Un año después del torneo, la academia organizó un evento de exhibición. Invitamos a padres, patrocinadores, medios de comunicación. Nuestras estudiantes jugarían contra maestros locales. Yo jugaría una partida simultánea contra 10 de ellas. El evento fue un éxito rotundo. Las niñas jugaron brillantemente. Los padres estaban orgullosos. Los patrocinadores estaban impresionados. Y cuando terminé mi partida simultánea, habiendo ganado 6 y empatado 4, recibí una ovación de pie. Emma estaba entre el público. Su cabello había empezado a crecer de nuevo. Ya no usaba las gorras coloridas. Ya no se veía frágil. Se veía como lo que era,
una niña de 8 años saludable, feliz, llena de vida. Después del evento, Patricia vino a verme. Mi vieja compañera del Tuscana, la mujer que me había apoyado durante los días más oscuros. Mira quién eres ahora, dijo, abrazándome. La exitosa directora de academia. La maestra famosa. Tan lejos de esa mesera cansada que solía llorar en el baño. Esa mesera cansada sigue aquí. Solo que ahora tiene más razones para sonreír. Emma se ve increíble. Lo está. Cada día es un milagro. Patricia me miró con lágrimas en los ojos. Me alegra tanto que hayas encontrado tu camino de vuelta, Claire. Tu padre estaría orgulloso. Esas palabras significaron más de lo que ella podría imaginar. Esa noche, después de que Emma se durmió, me senté frente al único tablero de ajedrez que había mantenido de mi padre. El mismo tablero donde había aprendido a jugar cuando tenía 5 años. Moví el peón de rey. E4. La apertura que mi padre siempre prefería. Lo logré, papá, susurré al aire. Encontré la manera de saltar sobre los obstáculos. Tal como me enseñaste. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Marcus. El campeonato nacional se acerca. Rosa, tu estudiante, fue invitada a competir. Sería la más joven en la historia de la competencia. ¿Vas a ir con ella? Respondí inmediatamente. No me lo perdería por nada. Porque eso era lo que hacía ahora. No jugaba por mí. Jugaba a través de ellas. A través de Rosa, de las otras niñas, de la próxima generación de jugadoras que cambiarían el mundo del ajedrez. Miré las fotos en la pared de mi apartamento nuevo, más grande, más cómodo. Emma sonriendo en el parque. Mi padre levantando un trofeo. Daniel el día de nuestra boda. Las estudiantes de la academia celebrando una victoria. Cada foto representaba una parte diferente de mi viaje. El pasado, el presente, el futuro. Y por primera vez en años, estaba en paz con todas ellas. El ajedrez me había dado tanto. Me había dado tiempo con mi padre. Me había dado una identidad. Me había dado una manera de salvar a mi hija. Y ahora me estaba dando propósito. No era la campeona mundial que todos habían predicho que sería. No era la prodigio que había desaparecido. Era algo mejor. Era Claire Bennett. Madre. Maestra. Sobreviviente. Luchadora. Y mi historia apenas comenzaba. Así termina mi historia. La historia de cómo una mesera invisible se convirtió en la salvadora de su propia hija. La historia de cómo el ajedrez, el juego que pensé que había perdido para siempre, terminó salvándome. Si esta historia les tocó el corazón, les pido que le den like a este vídeo. Que se suscriban al canal para más historias como esta. Que activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Y sobre todo, que compartan esta historia con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para volver a ser quien realmente eres. Comenten abajo qué les pareció. ¿Han tenido que esconder algún talento por las circunstancias de la vida? ¿Han tenido que elegir entre sus sueños y sus responsabilidades? Me encantaría leer sus historias. Y recuerden, la vida es como el ajedrez. A veces perdemos piezas. A veces estamos en jaque. A veces la posición parece imposible. Pero siempre hay un siguiente movimiento. Solo tienen que encontrarlo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.